Bueno, buenas tardes. Estamos acá por iniciar la conversación entre profes. Esperamos el ingreso de Gonzalo Leidy y de José Bachi para iniciar la conversación. Ahora cuando te veo, Gonzalo, te pido el ingreso. ¿Sí? Ahí le estoy mandando. Vamos a conversar y después entonces con José. Les agradecemos a todos aquellos que destinan tiempo para poder conversar. Grande, Gonza, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo están? ¿Me escuchas bien? Bien, perfecto, Emi, ¿cómo va? Muy bien, ¿vos? ¿Todo bien? A ver, acá. Dale, dale. Esperamos un minutito. Ahí me dice que se retrasó la conexión de Gonzalo. Ahora sí, te tenemos de vuelta. A Bueno, ver, Gonza, ¿querés? Yo te escucho bien ahora. Perfecto. ahí estamos. Sí, sí. ¿Me escuchás? Se escucha perfecto. Bueno, ¿querés contar un poco a la gente que se tomó el tiempo de mirarnos quién sos, qué haces y cómo fueron estas ideas de tu tránsito formativo en educación física, como deseo personal primero, después como estudiante y ahora como profesional? Sí, bueno, mi nombre es Gonzalo Leidy, tengo 25 años, soy de San Andrés de Giles y bueno, un poco cómo llegué a educación física. No tengo un hecho por ahí puntual que me haya pasado en la vida, que me haya decidido a, a estudiar educación física, pero yo creo que fue el contexto en el que me crié, el cual me llevó de alguna manera a estudiar el profesorado de educación física. Tengo en mi familia muchos docentes, tengo la casualidad que los papás y las mamás de todos mis mejores amigos son prácticamente todos docentes y bueno, también de alguna manera siempre estuve ligado al tema del deporte, entonces creo que de alguna manera se, ¿cómo es? Se mezclaron las dos cosas y esa es la única explicación que le encuentro. Y también, bueno, tuve excelentes docentes en la escuela, ¿no? Porque una mala experiencia muchas veces te lleva a, 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 a desmotivarte. Después, ¿qué era lo que me habías preguntado? Después, bueno, con esto que vos decís, tu historia, cómo te decidiste a estudiar educación física, teniendo en cuenta que para los que no te conocen, vos te desplazás en silla de ruedas, Sí. ¿cómo hiciste? ¿Qué te llevó a tratar de llevar adelante este deseo personal? Seguramente en ese momento entendías que alguien en silla de ruedas le iba a ser muy difícil practicar la docencia de educación física, me imagino yo, no lo sé. Te pido que lo cuentes. ¿Y cómo fue el ingreso al profesorado? ¿Qué te encontraste ahí de bueno, de malo? Eh, Bueno, algo sí que me olvidé de contar, que tengo una discapacidad, una espina bífida del tipo mielomeningoceles, estoy en silla de ruedas desde nacimiento. Y bueno, el tema de cómo ingresé al profesorado fue bastante positivo, digamos, porque desde un primer momento siempre encontré buena predisposición tanto de los docentes como de los directivos del instituto a que yo pueda ingresar, ¿no? Eh, yo empecé con la idea de estudiar educación física alrededor de los 15 años, mientras estaba en la secundaria, que en un primer momento se lo manifesté a mi tía, que es profesora de educación física, en un torneo bonaerense en Mar del Plata. Eh,
Y bueno, ella me dijo que en ese momento ella pensaba que era medio difícil, que bueno, que ella tenía un par de dudas, pero que por supuesto que me apoyaba en todo momento, ¿no? Y bueno, a lo largo de toda la secundaria, desde ese momento hasta que terminé la secundaria, me preguntaban la típica pregunta: ¿qué querés ser cuando termine? Profesor de educación física. Entonces, bueno, como era un adolescente, dijeron, vamos a esperar hasta el último año para ver si cambio de opinión, ¿no? Se le Y pase. bueno, nunca cambié de opinión. Así que bueno, el último año de secundaria, alrededor de mes de abril, mayo, fuimos al instituto a hablar y nos dijeron que bueno, que ellos tenían toda la predisposición del mundo, pero que había ciertas cuestiones burocráticas, de seguro y no recuerdo qué otras cosas eh, que tenían que averiguar. Y como teníamos prácticamente todo el ciclo lectivo, 2012 estamos hablando, eh, me dieron ese tiempo. Buenísimo. Te sumo una cuestión que viniste diciendo atrás y creo que está buena que esté claro. ¿Vos en tu escuela secundaria hacías educación física? Sí, sí, yo hacía educación física, también dependiendo, bueno, algunos docentes por ahí no me incluían del todo, digamos, pero la verdad que siempre tuve un grupo de compañeros, casi siempre mantuve siempre el mismo grupo, ¿no? Entonces, de alguna manera, como que ya era uno más, por lo tanto, sea el contenido que sea, los chicos siempre trataban de incluirme, ¿no? Y Bueno, entonces, por ahí a veces a los profesores les quedaba otra, pero no, por lo general siempre tuve buena respuesta. entonces vos decís en algún punto que tus compañeros ayudaron a que vos formes parte de la clase de educación física y si tenías algún profe en la escuela secundaria con alguna resistencia, eran los mismos compañeros tuyos los que de alguna manera ayudaban a que eso se supere. No, resistencia por ahí no, porque, como te digo, siempre estuve ligado al deporte y acá San Andrés de Giles, para quien no conoce, es un pueblo muy chiquito que nos conocemos todos. Entonces siempre fui un poco conocido, también por el tema que mi tía, como te conté, que es profesora de educación física, ya sabían de todo el tema, que tenía un sobrino con discapacidad y bueno, nunca encontré una resistencia así visible, pero por ahí algún profe nuevo, me recuerdo en alguna suplencia, que por ahí no nos daba tanta bolilla, pero temas por ahí menores, no puedo hablar de mala experiencia en educación física porque la verdad que nunca tuve, siempre fueron positivas, de alguna u otra manera siempre fueron positivas. Buenísimo. Bueno, es importante porque tuviste esta de alguna manera, este apoyo de la escuela secundaria que muchas veces no se da, ¿no? Por eso ¿El es qué? Perdón, que se me importante. cortó. No, digo que es importante decir que tuviste apoyo en la escuela secundaria que muchas veces no se da, no es el común de los casos para las personas con discapacidad. Entonces ahí, Sí, por ahí también, totalmente. Y déjame decirte una cosita más, que en la escuela secundaria en la que yo transité la mayor parte, porque hice dos secundarias, era con dos pisos, o sea, una planta baja y un primer piso. Cuando yo ingresé, estaba en el ciclo básico, lo que se llama el ciclo básico, en tercer año. Y ciclo básico estaba en la parte superior. Entonces fuimos a hablar y bueno, acordaron con los directivos de que uno o dos cursos estén abajo y el resto arriba, eh, por el tema que yo estaba en silla de ruedas, ¿no? buenísimo. Y bueno, ¿eh? No lo digo muy bueno porque esto que contaste es bastante común, a veces no pasa, aunque parece lógico. Sí, y algo que te decía de cómo estaban los compañeros, que nosotros teníamos la sala de computación y el laboratorio en el primer piso.
Y esto de que tenían mis compañeros de toda la vida, permitió de alguna manera que ya sabían cómo agarrar la silla, cómo agarrarme a mí si me tenían que subir a UPA. Entonces, el tema de subirme y bajarme la escalera no había demasiado problema, porque ya sabían cómo manejarme. No es que entraba a grupos nuevos todos los años y los chicos no llegaban a adaptarse a mí. Por ahí la que sufría un poquito era la maestra, por el tema que, viste, de caerse de la silla, todas esas cosas que a uno como docente le pasa, pero temas por ahí menores, Buenísimo. digamos. Te pido que avancemos un poco allá al ingreso al profesorado, esto que venías diciendo, que en principio te habían dicho que había que solucionar algunas cuestiones legales, pero arrancaste profesorado. Sí, sí, sí. Alrededor de octubre de ese año, del 2012, fuimos a averiguar la respuesta, ¿no? Y me dijeron que sí, que no había problema, que podía cursar la carrera normalmente, que iban a adaptar la currícula para que yo pueda cursar, pero que hasta ese momento no me garantizaban el tema del título, que no podían garantizarme el título, pero que ellos se comprometían durante los 4 años eh, a, a pelearlo y bueno, y hacer todas las averiguaciones posibles. Bien, ¿y por qué, Así, digamos, para la gente que no conoce, por qué crees vos que ellos te dijeron en principio que no podían garantizarte el título? porque tal vez por el tiempo, bueno, desde que yo fui a plantear esta inquietud hasta este mes de octubre, este fin de año, tal vez no pudieron hacer las averiguaciones correspondientes, porque no conozco bien el tema legal, pero supongo que no fue un tema por ahí muy fácil, ¿no? Después hablando con el regente una vez, me dijo que le tuvo que pelear bastante el tema del título. Por eso es que llevó bastante tiempo. Bien, bueno, por suerte le aclaramos a la gente que ya tenés tu título, Sí, sí, sí. así Sí, que por suerte. Y no tuve que pelearlo, por suerte. por O sea, suerte. lo, lo hizo todo el instituto. ¿Querés decir el nombre del instituto o preferís Sí, guardártelo? el Instituto Emilio Fermín Miñone, de la ciudad de Luján. Muy bien, porque hay mucha gente que muchas veces escribe y pregunta dónde ir a estudiar, que tiene alguna situación puntual. Está bueno que este tipo de cosas se reconozcan. Sí, sí, Eh, sí. Contanos un poquito cómo fue ya el tránsito como estudiante, cómo fue las materias prácticas. Por ejemplo, me interesa mucho el tema de la práctica profesional que teníamos pensado, o tenías pensado, yo digo teníamos porque en algún momento participé indirectamente con alguna opinión, de cómo Gonzalo en silla de ruedas iba a dar práctica en el jardín de infantes. Eh, Bueno, empiezo por ahí con el tema de las materias prácticas. El tema de las materias prácticas fue por ahí un tema que hubo por ahí algunos errores, algunas falencias propias de la inexperiencia, ¿no? No por mala voluntad, ¿no? Eh, Algunos profesores en esta idea de querer eh, no achicar la diferencia entre los que podían hacer las cosas prácticas y yo que no lo podía hacer. Por ejemplo, un profesor me dijo que él me insistía en el teórico, o sea que mi 4 era el 7, Ujú. porque para compensar de alguna manera el tema de lo práctico, ¿no? Pero yo la verdad pienso que no era algo eh, que, que me favorecía a mi formación como docente, porque la verdad que haberme insistido en el teórico no me significó nada. Después tuve otro profesor que me dijo que para facilitar al instituto una bibliografía, ¿no? Para que quede una bibliografía, yo tenía que hacer un PowerPoint a modo de repaso para mis compañeros antes de los parciales, ¿viste? Ujú. Entonces, yo hacía el PowerPoint, quedaba como bibliografía,
y quedaba como tipo compensada la, la parte práctica que yo no podía hacer y mis compañeros sí. Que si nos ponemos a pensar no sirve para nada, digamos. Pero Claro, después sí tuve, por ejemplo, en gimnasia, en segundo año, la docente me dijo que, bueno, teníamos que hacer una coreografía con pelota, con la cinta y no recuerdo qué otro elemento. El aro no, porque se me complicaba. Entonces eso sí, lo pude hacer y bueno, lo hice, por supuesto, a mi manera. genial. ¿Querés Eso contar? más o menos nos manejábamos de esa manera. Lo que podía hacer lo hacía, lo que no podía hacer no lo hacía. Buenísimo. Digo, ¿querés contar esto de básquet? ¿Te acordás cuando hablamos del tema básquet? Que el profesor tenía una cierta formalidad de cosas y vos tuviste que de alguna manera pedir la colaboración de un club, si mal no recuerdo, de alguien especial y trabajar básquet, o si mal no recuerdo era así, decime vos. En básquet, no. En No básquet, recuerdo bien la situación que te conté. bueno, no, no importa, contame la que quieras. Acá Lola, que es una de las profes que tuviste, está diciendo, Sí, sí, que vi que comentó. hay una profe que te hizo hacer de todo en silla, que justamente es. Sí, justamente fue Lola que me hizo hacer todo en la silla. Y vos qué, digamos, en ese punto, ¿qué sentías? ¿Sentías que estabas haciendo algo valioso? ¿Esa prueba corporal, esa cuestión personal tuya, te molestaba un poco o la creías justa? No, la verdad que bueno, en un principio me daba un poco de vergüenza porque soy vergonzoso, pero qué sé yo, después te vas acostumbrando, estás entre tu compañero que lo ves todos los días, así que no fue una mala experiencia y te hace sentir de alguna manera a uno más, ¿no? Porque está bueno que te dejen hacer lo que vos podés hacer y lo que no podés hacer, por más que te insistan, no lo puedes hacer. Entonces está bueno hacer lo que se puede y lo que no. Claramente. A mí, No, decime, ¿qué consejo le darías a los profes justamente con esto que vas diciendo, ¿no? Que los profes, te ha pasado seguramente mucho que te piden consejos de cómo incluir, entre comillas, a personas con discapacidad, ya hablando un poco más como profesor, pero habiendo tenido esta doble vivencia de profe y de persona con discapacidad en este caso que la ve por los dos lados. consejos sería bastante complicado porque cada discapacidad es un mundo, ¿no? Si bien todas las discapacidades tienen sus cosas en común, pero también todas tienen sus particularidades, ¿no? Y las particularidades son las que hacen la diferencia. Lo que sí podría decir es que primero no tener lástima, sino que tener criterio. También habría, si uno no sabe, no conoce la discapacidad o no está muy formado en el tema, pedir asesoramiento a quien corresponda, a un médico o si conoce a alguien, pedirle asesoramiento y hacer lo mejor posible. Y siempre tratar de tratar a la persona como alguien normal, no caer en esto de la lástima, Ujú. porque es muy fácil caer en esto de la lástima y el pobrecito y no va a poder y eso restringe bastante eh, nuestra práctica docente. Perfecto. Y ahora ya te pido una anécdota como profe, ya que nos quedan más o menos de acuerdo a lo acordado entre 5 y 10 minutitos. ¿Te acordás una vez que fuiste al CIE, me contaste que fuiste a tomar un curso, una capacitación en un CIE, y vos contaste que tu problema era que no podías poner la red de vóley o algo parecido? No, fue en un curso de inclusión, fue precisamente en el que la profesora me pide a mí, ya que estaba ahí de forma presencial, que bueno, que cuente un poco la historia y toda esta cuestión, y me hace esta pregunta, si mi discapacidad me afecta o creía que me afectaba de alguna manera.
Entonces yo le dije que la verdad que no, que en ese momento no veía alguna dificultad, pero que sí veía el tema de poner, por ejemplo, la red de vóley, poner los postes, por el tema de la altura de la red y todas esas cuestiones. Entonces ahí una de las profes que estaba tomando el curso dice, pero no tiene ninguna discapacidad, dice, pero yo tampoco puedo porque no tengo fuerza. Entonces ahí uno se da cuenta de que a veces no es el tema de la discapacidad, sino que son las limitaciones que tenemos todos como ser humano, ¿no? Ujú. Esa es más o menos la historia que te había contado, creo que fue en una entrevista que me hiciste vos. Claro, claro, sí. Me parece valioso por el hecho mismo de que ahí esa profe pone la mirada donde hay que ponerla, ¿no? Pone la mirada en la cuestión social del marco de cómo damos la clase y las dificultades que pueden tener cualquiera de nosotros en dar su clase o las fortalezas. Y bueno, ya para ir terminando, que sea este ratito, porque ahora viene José y seguro nos quedamos conversando, eh, ya sos un profesional de la educación física. ¿Qué estás haciendo? Contale a la gente qué estás haciendo para que te sigan, para que sepan de vos. Contale lo que quieras contarle. Bueno, actualmente estoy trabajando en dos escuelas, en una primaria y en una secundaria. En la primaria tengo tres en primer año. Así que bueno, estamos con todo esto de la pandemia, eh, viendo qué hacemos, como todos los docentes. Muy bien. Y algo que me pasa a mí y que te lo traslado a vos a modo de proyección. ¿Qué les pasa a los pibes o a los estudiantes que tenés cuando ven entrar a clase un profe en silla de ruedas como es tu caso? ¿Cuál es la sensación Eh, que tenés? Algo que quieras contar de eso. sí, en realidad también depende mucho del nivel en donde uno vaya a trabajar. Por ahí en una secundaria no sorprende tanto. Por ahí en un nivel inicial sí sorprende como la curiosidad de los chicos del nivel inicial, ¿no? Que tocan la silla, que te quieren llevar, que se te tiran a UPA, bueno, toda la curiosidad que se pueden imaginar de los chicos. Pero después el tema de la adaptación de los chicos a uno es bastante rápida. También, como te digo, también depende del nivel. En el nivel inicial cuesta un poquito más, son un poquito más curiosos, entonces están más tiempo explorando la silla, y en secundaria no. En secundaria te ven cuando a los 15 minutos que empezaste la clase, ven que sos uno más por ahí, que le exigís, que lo retás, que esto, que el otro, entonces ya te toman como un profe más, y ya la silla queda, queda aparte, Muy no hay bien. problema. Vos estás dando, diste clases del nivel inicial, ¿cómo te atreves? Te voy a decir lo que me dijo un profesor a mí en su momento, que es, si un nene de nivel inicial se va corriendo y vos no lo podés seguir, qué desastre, ¿cómo te atreves a dar clases en nivel inicial? ¿Cómo fue que pensaron el dispositivo para que vos des tus prácticas en nivel inicial? ¿Te acordás un poquito y con esto terminamos? Sí, mira, en realidad tuve bastante suerte porque fue mi primer trabajo, y también fue en una escuela de campo en la cual tenía cuatro chicos. Por lo tanto, no tuve demasiados problemas. ¿Por qué me animé? Porque, bueno, necesitaba trabajar, quería explorar, como nunca había trabajado, viste, uno se tiene que hacer, ¿no? Obvio. Así que, bueno, lo agarré y fuimos viendo sobre la marcha. Aparte, cuatro chicos es bastante fácil de manejar, o sea, de dar la clase, no hay ningún tipo de problema. Buenísimo. Bueno, Así que no. alguna cuestión, mira, hay muchos pibes que están estudiando educación física en situación similar a la tuya o a la de José. Algo que les quiera decir a ellos que por ahí no tuvieron la suerte o la fortuna en algún caso que tuviste vos. Y ya le damos la palabra a José, te pido que te quedes en el chat. Lo primero es
que intenten, bueno, de todas las formas posibles, de pelear por lo que corresponde o por lo que quieren. Segundo, que sean críticos a la hora de pedir las cosas, porque no es cuestión de pedir cualquier cosa, ¿no? Después, nada, que estudien y que aprendan. Más que eso no. Genial, estudien y aprendan. Eso es algo fantástico para terminar este rato de conversación que te agradezco, que espero que sigas el camino que elegiste. Y bueno, te pido que te quedes, así conversamos también de alguna manera con José, que no sé si lo conoces, pero No, no, eso, no, no tuve la posibilidad de conocerlo. dale. Entonces ahora cortamos y le pedimos a José que se una y a ver qué nos cuenta él, ¿sí? Genial, genial. Gracias, Gracias, Emi. chao, chao. Nos vemos. Ahora voy a llamar a José Bachi, que también es profe de educación física. José, si estás por ahí, por favor. Muy bien, esperando que José entre. Gracias a todos por estar. Hola José, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás? Muy bien, acá no sé si tuviste la oportunidad de ver a Gonzalo, si lo conocías. No, no lo conocía. Sí, sí, tuve oportunidad. Estuve escuchando todas las charlas desde el principio, así que sí, bueno, fue un gusto por lo menos conocerlo a la distancia desde la virtualidad. Este, así que sí, muy bien, muy bien. Bueno, te traslado un poquito la idea que compartimos con Gonzalo, para que vos también nos cuentes en principio quién sos, para la gente que no te conoce, cuál es tu situación, dónde estudiaste, sé que las trayectorias obviamente son muy distintas, las de Gonzalo y la tuya, por eso me pareció interesante también que puedas contarnos. Sí, sí, la verdad que sí, totalmente diferente. Yo, bueno, primero aclarar, también estoy en silla de ruedas, pero a diferencia de Gonzalo, yo tuve un accidente, yo tengo 40 años, tuve un accidente a los 20 años haciendo gimnasia deportiva justamente y quedé con una cuadriplejía y quedé en silla de ruedas. Justamente el accidente lo tuve entrenando para una materia del profesorado de educación física. En ese momento estaba estudiando en un profesorado del estado en Avellaneda. Estaba en segundo año del profesorado, hace 20 años atrás. Eh, y bueno, también diametralmente diferente el hecho de algo que contaba Gonzalo, era que él tuvo muy buenos profes en la primera y la secundaria, profes de educación física. Yo no, lamentablemente no. Tuve siempre el mismo profe en la primaria y en la secundaria. Y justamente decidí estudiar educación física porque quería poder ser un profesor completamente diferente al profesor que había tenido durante mi primaria y secundaria. Eh, este, así que, bueno, nada, empecé a estudiar en Avellaneda. En el segundo año del profesorado tuve el accidente. Y bueno, obviamente que ahí mi vida cambió 180 grados, siempre digo eso. Eh, bueno, fue todo el tiempo de terapia intensiva, todo el tiempo de rehabilitación, eso fue como un año más o menos, para hacerlo corto. Y después, bueno, el tema de, bueno, pensarme nuevamente en silla de ruedas, y bueno, el hecho de, bueno, a ver qué hago ahora, y el hecho de por qué no seguir con lo que me apasionaba, que era la educación física. Eh, y bueno, ahí tuve la oportunidad de tener una beca completa en la universidad privada en Flores y terminar mis estudios. Siempre con esta dicotomía tan terrible que tenemos en la educación física, de la diferencia, ¿no?
que de hecho yo lo vi sobre todo en el profesorado, em, entre, bueno, la parte práctica, ¿no? Que se exige que uno sea prácticamente un atleta, pero un atleta en todos los deportes que uno tiene en el profesorado de educación física son un montón, o sea que es imposible para cualquier persona ser un atleta y ser un atleta de 10, ¿no? Esa eterna dicotomía de la educación física que tiene eso, todavía por ahí hay muchos profesorados, y a la vez tiene en los mismos profesorados todo esto de la didáctica del aprendizaje guiado, de la pedagogía más de descubrimiento guiado y muchas cosas que son totalmente opuestas a eso que a uno le exigen desde la parte práctica, ¿no? Eh, eh, ¿Qué contar? Bueno, mi experiencia concreta después del accidente, ya habiéndome terminado, entre comillas, mi rehabilitación, empezar en una universidad de gestión privada, que también era privada de todo, privada de rampas, privada de baños adaptados, privada de un montón de cosas, de accesibilidad, privada de un montón de cosas, ¿no? Que, bueno, yo siempre digo que siempre hubo buena voluntad, que la buena voluntad agradece un montón, pero a veces no alcanza, ¿no? No alcanza solamente la buena voluntad. Así todo, gracias a Dios, pude terminar esa parte, digamos, de los 2 años que me quedaban, me habían quedado colgados del profesorado Contanos en la universidad. Sí. cómo para terminar esa parte de los años colgados te ajustaban las materias o no, si tuvieron alguna No, situación. mira, en realidad, también a diferencia de Gonzalo, yo prácticamente todas las materias prácticas yo ya las había aprobado en el profesorado. Entonces, cuando empecé en la universidad y me hicieron las homologaciones, quedaron muy poquitas materias prácticas, contadas con los dedos de una mano. Y bueno, las pude, ahí fue diferente, las pude transitar desde otra perspectiva mía, por un lado, y de otra perspectiva también de los que estaban como docentes, obviamente participando y trabajando a la par de mis compañeros. Eh, pero bueno, fue más sencillo porque eran pocas, porque eran no tan exigentes a nivel físico. Como Este, Gonzalo, para hacer un trabajo práctico, un PowerPoint, no sé. no, siempre estaba a la par de mis compañeros. Eh, y bueno, sí, quizás, por ahí ahora no recuerdo, ¿no? Pero quizás sí en alguna tuve que hacer por ahí algún trabajo práctico como diferencia, pero prácticamente no. Era básicamente estar ahí y cumplir con la parte física de alguna forma u otra también. Este, Así que no, en ese sentido yo no tuve dificultad. Digamos que en realidad, paradójicamente, la mayor dificultad la tuve cuando no estaba en silla de ruedas. Este, la ¿Cómo mayor sería eso? dificultad claro, la mayor dificultad la tuve cuando estaba en el profesorado en Avellaneda, al principio, antes de tener el accidente, por toda esta exigencia que comentaba antes, ¿no? Eh, Toda esta exigencia en las materias prácticas, en donde en atletismo piden que seas un atleta, en gimnasia deportiva piden que seas un gimnasta, en natación piden que seas un nadador, o sea, digamos, no, son muy poquitos los profes que, que el,
te enseñan a enseñar, que es lo que uno en realidad necesita aprender en un profesorado de educación física, no necesariamente ser un atleta, porque justamente nosotros no vamos a enseñarle en nuestra formación, digamos, en nuestra carrera profesional, no vamos a enseñarle a atletas, sino que vamos a enseñarle a chicos, a chicos grandes, adultos, mayores, los que fueran, ¿no? Pero no necesariamente atletas. Eh, Más si uno por ahí no está en la parte de alto rendimiento o lo que fuere, ¿no? Y lo más importante debería ser en un profesorado de educación física, como en cualquier profesorado, la parte pedagógica y didáctica de cómo enseñar esos deportes. Por supuesto que por ahí algún nivel de capacidad en la parte eh, física quizás sea esperable y exigible, qué sé yo, por ahí que no te hundas cuando te metes en el agua, o sea, que no te vayas para abajo como una piedra. Eh, pero bueno, no que seas Meolans, ¿no? O Michael Phelps en natación. Digo, para los que por ahí no saben, son nadadores de categoría olímpica, ¿no? Eh, Así que bueno, esa fue mi experiencia dentro de lo que fue mi formación. Bien, Eh, me permití preguntarte un poco ya ahora como sí, profe. Primero que decían, sí, viste, que lo ve por ahí, de María, que decía que eh, si tu título es igual al resto de tus compañeros, tuviste el mismo título de profesor que el resto de tus compañeros. sí, yo tuve el mismo título que el resto de mis compañeros. Gracias a Dios también con eso no tuve inconveniente. Bueno, lo único que sí, yo me empecé con una licenciatura en actividad física y deportes y claro, bueno, cuando terminé la licenciatura y quise anotarme para dar clase en el Estado, me di cuenta que mi título de licenciado, paradójicamente, no me permitía dar clase como profe en el Estado y tuve que de alguna forma volver atrás un tiempo y volver a estudiar a ser profesor universitario, que tardé más o menos un año, para poder, bueno, ahí sí anotarme en la docencia en el Estado y tener la posibilidad de ir a los actos públicos y tomar cargos. Que esa es otra historia totalmente, ¿no? También porque, qué sé yo, digamos, por ejemplo, para ir a los actos públicos, que es donde también para los que nos ven o nos escuchan en este momento, que por ahí no saben, es donde uno ve todos los cargos que hay disponibles y puede ver lo que a uno le conviene y le queda más cerca, qué sé yo, y tomarlo. Tenés que tener un puntaje y para tener ese puntaje eh, tenés que hacer cursos de capacitación y para hacer cursos de capacitación tenés que ir a algún lado donde uno te puedas capacitar, lo más común y además económico, porque bueno, obviamente no hay que pagar, son los CIES, que son los Centros de Investigación y Información Educativa, que dependen del Estado, y que tampoco están adaptados para una persona en silla de ruedas. Eh, entonces, bueno, toda una historia también por ese lado. La Secretaría de Asuntos Docentes, que es donde uno va a hacer los actos públicos, tampoco está adaptada, entonces es pedirle a los que están alrededor que te ayuden uno adelante, otro atrás, uno en un costado, otro en el otro costado, a subir 3, 4, 5, 6 escalones, como si fueras el faraón más o menos, porque te llevan de los cuatro puntas, y eso así igual ahí, igual en cualquier otro lado que vayas, y bueno, luchando con los puntos y qué sé yo, para tratar de tomar algún cargo, y bueno, nada, ahí como todos, ¿no? Ahí no hay, por lo menos yo no sentí ninguna diferencia, más allá del hecho de la accesibilidad.
que por supuesto es súper importante y que lamentablemente no lo hay, ¿no? Incluso pasa por ahí en algunas escuelas, eh, que gracias a Dios igual eso está mejorando bastante. Eh, pero yo, la verdad es que lo que me he encontrado es que más que nada las barreras están en la mentalidad de la gente que uno tiene alrededor, más que en la parte arquitectónica. Mm. Quizás lo arquitectónico uno lo puede superar con ayuda de los que estén ahí alrededor dando vuelta, engancharlos así rápido y que no piensen mucho y decirle, che, me das una mano para subir un cordón o lo que fuera. Pero bueno, esas otras barreras de las que hablaba antes por ahí son más dificultosas. Eh, Un poco, si mal no recuerdo, alguna experiencia que tuviste cuando diste clases a nivel primario. ¿Qué pasa con los pibes cuando sí, ven a los profes de silla de ruedas entrar a la clase? Pues ya vos estás diciendo que el problema en algún punto pasa por la mentalidad, por cómo te miran los demás y qué sé yo. ¿Y qué pasa? ¿Cómo te miran los estudiantes, José? con los estudiantes no hay problema, jamás. La verdad que no. Los pibes son fenómenos, los pibes no tienen problema, los pibes no tienen, no tienen esto de esa mirada extraña, ¿no? Los pibes son como son, sean de nivel inicial, sean de primaria, sean de secundaria, no, cuando tienen algo que alguna duda con respecto a verte en silla de ruedas, eh, o lo que fuera, son frontales, te lo preguntan. Ellos tampoco son el problema. El problema somos los grandes. El problema somos los adultos, ¿no? Que tenemos todos un montón de prejuicios y de preconceptos eh, de, por ejemplo, cómo tiene que ser un profesor de educación física, ¿no? Porque, bueno, uno tiene ese preconcepto de, a ver, ¿cómo tiene que ser el profesor de educación física? Bueno, principalmente, por lo pronto, que no esté en una silla de ruedas, o qué sé yo. Después uno podría decir, no sé, que no tenga panza, este, aunque hay muchos profes que lo tienen y bastante grande. Pero bueno, ese es otro tema. Pero la verdad es que los pibes no tienen problema, los pibes no se hacen drama. Los pibes te ven en una silla de ruedas y a lo sumo te preguntarán por qué estás en una silla de ruedas. Sobre todo los más chiquitos, como decía Gonza, ¿no? Y los grandes por ahí no se animan de entrada, pero yo, bueno, en mi caso particular, yo cuento medianamente lo que me ha pasado y lo que estoy viviendo en la primera y segunda clase, como para despejar todas las dudas. E incluso les digo que no tengan temor de preguntarme lo que quieran. Realmente a mí no me afecta en lo más mínimo. Al contrario, creo que eso rompe barreras, rompe estereotipos, eh, rompe un montón de cosas. Así que Bien, yo digo que siempre los pies no hay problema con los pies. El tema son, bueno, a veces los grandes. Yo he tenido problemas por ahí en una ocasión concreta, sí, con, por ejemplo, una directora, que yo iba con mi acompañante, que mi acompañante lo único que hace es ayudarme a superar las barreras arquitectónicas, pero una vez que yo estoy en el patio, estoy yo. Y los bien. pibes, Perdón, para aclararle a la gente, las barreras sí, arquitectónicas empujan la silla para subir un escalón, digamos. por Sería. ejemplo, claro, sí, eso. Subir o bajar un escalón, o subir el cordón de la calle, o si, bueno, hay una escalera, subir por una escalera, hasta poder estar adentro del patio, o qué sé yo, ir al cuartito de materiales y agarrar los materiales que voy a usar para la clase y llevarlos y ponerlos al lado mío y tenerlos a mano para la clase. Eso es lo único que hace el acompañante. Bien. Pero me ha pasado de llegar y que la directora
me dijera no sé qué hacer porque no sé cómo encuadrar a tu acompañante. Y eso llevó a idas y venidas con el consejo escolar y qué sé yo, que en realidad fue más problemático para la directora que para mí. Pero bueno, es anecdótico ya es. Bueno, pero se resolvió, digamos, porque esto es Sí, importante sí, sí. para los apoyos de aquellos docentes, no solo de las personas con discapacidad cualquiera, sino para aquellos que somos docentes y que necesitamos cierto tipo de apoyo. Es muy importante que estas figuras encuentren un lugar. ¿Y cómo se resolvió, José? No, se resolvió la verdad que de forma muy sencilla. Este, tuvimos una situación, una citación en la jefatura distrital, porque eso fue lo que pidió la directora, y en realidad, lamentablemente, la que tuvo que pagar los patos fue la directora. Yo no había ido, obviamente, no había ido nunca en mi vida a la jefatura distrital, así que no tenía ni idea ni lo que era, ni siquiera ni dónde estaba el edificio, ¿no? Propiamente dicho, la jefatura distrital. Y bueno, nada, sí, tuvo más problemas la directora que yo, en realidad. Que por otro lado, digamos, no por los problemas de la directora, pero digamos, por otro lado, es una buena señal, ¿no? De que no me hayan hecho ningún problema a mí por poder dar la clase o no poder dar la clase al estar con un acompañante y al estar en silla de ruedas. Y que bueno, de alguna forma la directora que está equivocada o que no sabía, porque muchas veces tiene que ver con la ignorancia, ¿no? Te voy a hacer una Este, pregunta que esta vez me hicieron a mí en tono malvado, pero vos la vas a poder entender y vas a explicarle por qué. Es, ¿la clase de educación física de un profe en silla de ruedas la da el profesor en silla o su acompañante? no, la doy yo. Que sí, es re buena pregunta la que haces, re buena pregunta porque eh, también está la mirada del otro, ¿no? Y la mirada del directivo o del secretario, quien sea que te toma el primer día que llegaste a la escuela y te tiene que anotar, es hablarte a vos o mirarlo a tu acompañante. Yo muchas veces tengo que decir, disculpa, eh, soy yo el profe, mirar a mí, por favor, yo te voy a contestar. Él, mi acompañante, nada más, o sea, no estudió educación física. Y además, aunque hubiera estudiado educación física, no viene a dar clase, viene a acompañarme a mí. Este, sí, es muy pertinente la pregunta. Y pasa. De hecho, yo lo que después de algunas primeras experiencias en los colegios tuve, lo que hago ahora es que cada vez que tomo un cargo, averiguo el teléfono del colegio, llamo y digo, bueno, yo me llamo José Baki, soy el profe que tomó tales horas y bueno, estoy en silla de ruedas, voy a ir mañana a tomar las horas, los llamo para avisarles que estoy en silla de ruedas para que no se asusten mañana cuando me vean. Así que bueno, por lo menos con un poco de humor, No, también uno aliviana. tengo que llamar para caracterizarnos previamente para que el otro nos reciba de buena manera, ¿no? Imagínate que Sí, personas llamen y digan, bueno, yo soy negro, o tengo la piel amarilla, tal cual. Sí, mañana voy a trabajar con ustedes, por favor tal cual. recíbanme bien. Eh, Sí, es una locura, pero bueno, entiendo que total. para explicarte un poco más y para poder evitar momentos cómodos, hayas caído en esa situación. Ya para terminar y dejar un pequeño espacio de preguntas, tanto para Gonza como para José, algo que quieras contar de respecto a lo que estás haciendo ahora como profe, cómo estás llevando estos tiempos y cómo los llevabas antes de la cuarentena, ¿no? En el ejercicio Sí. profesional. Antes de la cuarentena, bueno, muy bien, gracias a Dios, con varios colegios en diferentes niveles. También, gracias a Dios, tengo la oportunidad de dar clase, pero eso es a distancia, en una universidad.
Y bueno, hace 10 años que estoy trabajando, 8 en realidad, que estoy trabajando en un programa que tiene el municipio de acá donde vivo, de actividad física para gente con discapacidad. Y bueno, ahí estoy dando rugby en silla de ruedas. Antes, previo a eso, pude dar natación. Bueno, muy bueno en ese sentido. Lo que sí y que es importante es que, ¿qué pasa? Todos mis compañeros en el programa, obviamente, ¿no? Son profe de educación física y ninguno, salvo yo, tienen ninguna discapacidad. Y yo todavía estoy en la duda, que muchos de mis compañeros todavía no están seguros si yo soy profe o soy alumno. Pero bueno, pasa, Clave. pasa. Y mirá que estoy en un programa que trabaja con gente con discapacidad. Pero bueno, también tiene que ver con esto, ¿no? Son los prejuicios y los preconceptos. Bueno, Eh, espero que esto ayude un poco. Yo les pido a la gente que nos está mirando, si quiere hacer una pregunta, ya vi que hicieron algunas, no alcancé a leer todas. Eh, Tanto para José como para Gonza, que si está por ahí le damos entrada otra vez para que conteste alguna pregunta que le hagan. Les cuento a quienes nos están mirando que tenemos previsto, porque he leído por ahí que hay estudiantes este, con discapacidad visual que están haciendo el trayecto formativo en educación física. Tengo previsto hacer otro encuentro de características similares con estudiantes cursando en la formación docente en educación física. El punto es que las instituciones que los están acompañando, digamos, reciban lo que puedan decir de la mejor manera, así que estamos revisando eso primero, pero seguramente va a salir una conversación también con estudiantes que están formándose como futuros profes de educación física. Bueno, pregunta algo en particular, si no yo les tiro una pregunta a los dos y Gonza, si estás por acá, me levantas la mano y te vuelvo a dar entrada. Eh, Nada, ¿a dónde, digamos, qué les dirían a aquellas personas que ustedes de alguna manera sienten que todavía son una barrera en su tránsito formativo, ¿no? Ya como profesionales. Un poco lo dijo cada uno, pero yo sé que cada uno de ustedes ha enfrentado distintas situaciones y que todos aspiramos a tener un progreso profesional en nuestra vida cotidiana, en distintos ámbitos, que muchas veces se ve obturado por estas cuestiones de prejuicio, por estas cuestiones de que ustedes claramente muestran lo que pueden hacer en el ejercicio de su capacidad jurídica. Acá hay una pregunta, dice, para personas con discapacidad intelectual, ¿habría el mismo título eh, como auxiliar? Yo no entiendo bien la pregunta, te pido, Gaby Bruje, que la vuelvas a formular, pero no sé si se refiere a educación física. Yo le cuento que ya hay gente con discapacidad intelectual estudiando educación física en por lo menos la provincia de Santa Fe que yo conozca. Ahora todavía no se recibió y tiene algunas dificultades en cuanto a su trayecto. También está Alan Rodríguez, que tiene síndrome de Down y que está interesado por el tenis. Así que se está viendo, a ver, acreditar algún tránsito formativo como entrenador o como preparador de tenis. Eh, bueno, creo que yo contesté eso. ¿Vos, José, tenés algo para decir? eh, sí, no, bueno, un poco lo que decía Gonza, no tengan miedo. Seguramente hay que luchar mucho, bueno, Emiliano, vos lo sabés, todavía hay que luchar mucho para que uno tenga igualdad de condiciones dentro de la educación física como dentro de cualquier otro ámbito, ¿no? Pero bueno, estamos en esto que nos reúne. Eh, y no tengan miedos de bajar. El tema es no bajar los brazos. No bajar los brazos ante las adversidades que van a estar, obviamente. Eh, no es un camino de rosas ni a palos,
pero tampoco es imposible. Creo que es importante tener en cuenta eso. Saber que las barreras van a estar, que las barreras arquitectónicas que tenemos todos los días siguen estando también en el patio de la escuela, pero yo creo que, por lo menos a mí, en mi caso particular, lo que más me hace tener fuerzas para levantarme todos los días y poder ir a trabajar cuando se podía ir a trabajar todavía, este, era esto, ¿no? Que los pibes no... los pibes están esperando la clase de educación física todo el tiempo, no importa que el profe esté sobre sus dos piernas, esté sobre dos o cuatro ruedas, o esté, no sé, en dos canadienses, qué sé yo. No importa, a ellos no les importa eso. Verdaderamente es así. Que vamos a tener seguramente algún que otro conflicto y algún que otra idas y vueltas con los directivos y los padres y qué sé yo, sí, muy probablemente como lo tienen otros profes de educación física sin ninguna discapacidad, diferentes, eh, pero bueno, van a estar. El tema es, sí, no bajar los brazos y no, darle para adelante. Yo creo que la única forma de romper todos estos estereotipos y paradigmas que hay dentro de la educación física es metiéndonos adentro, ejerciendo y luchando en la medida que sea necesario y posible en lo que haya que luchar. Sea a nivel legal, sea a nivel de hacernos un espacio y de que los compañeros entiendan que también somos profes. Nada, qué sé yo, como Parece de genial. forma anecdótica. Perdón que te corté. No, decime. No, me parece genial esto que dijiste al final, ¿no? Que los compañeros entiendan que también somos profes. Tal cual, porque de forma anecdótica y que va a lo mismo, ¿no? Haciendo cursos me ha pasado y me sigue pasando hasta el día de hoy, de que cuando tenemos que generar actividades de lo que estamos estudiando, y tienen que pensar en dónde voy a estar yo, digamos, los otros grupos o los otros compañeros míos tienen que pensar a dónde voy a estar yo en esas actividades, generalmente te ponen a tener la red, ¿viste? O a hacer de referee. Y yo siempre me pongo medio en abogado del diablo y le digo, pero yo quiero jugar igual que ustedes, yo no quiero ser referee. Y tampoco quiero tener la red. Así que fíjense cómo van a modificar la actividad para que yo pueda jugar igual que ustedes. Así que los mato, pobres, a mis compañeros, que seguramente tengo muchos profes de acá, de Almirante Brown, que me odian mucho por eso, pero qué sé yo, no, nos matamos de la risa y creo que viene bien que lo haga, porque ayuda a pensar y a desestructurarse y a, bueno, tenernos en cuenta justamente, ¿no? Porque lo típico es que, bueno, al Rengo lo ponemos a atajar o lo ponemos a hacer referee. Y ojo que eso no pasa solamente con los que tienen discapacidad, pasa también con el gordito. Pasa con Entiendo. el gordito que no tiene ninguna otra discapacidad, que es al último que lo Bueno, eligen para queda, cualquier partido, claro, eh, nos queda un que queda solo, que no juega nunca, y bueno, y tiene que ver con nuestras prácticas como profesionales, como profe de educación física. Estamos teniendo algún error ahí si el gordito se queda sin jugar. entiendo. Bueno, te doy un fuerte abrazo a la distancia, lo mismo a Gonzalo. Esto da para mucho más. Muchas Totalmente, gracias sí. a los que nos vieron. Nada, el video va a quedar circulando y va a estar a disposición en el canal de Instagram. Así que espero que nos volvamos a encontrar y cualquier duda, sigan y le preguntan o a Gonzalo o a José. Un gusto.
Gracias, hasta luego. Hasta luego.